Es un invento del siglo XIX, pero ha llegado al XXI más vivo que nunca. Es símbolo, además, de libertad para todos, pero en su momento empoderó especialmente a las mujeres. Estamos hablando de la bicicleta, ese vehículo que todos recordamos de niños, ¿no es cierto? ¿Quién no soñaba con encontrarse con una bicicleta debajo del árbol de Navidad? Pero que es mucho más que eso, porque también es un medio de transporte, una herramienta de trabajo y, por supuesto, un artículo recreativo. Hoy les contaremos la historia del ciclismo en Lima, poniendo especial énfasis en el siglo XX, que es cuando tuvo su etapa dorada. Una etapa quizás similar a la que se vivió durante y después de la pandemia, ¿no es cierto? Donde recuperamos a la bicicleta como una herramienta importante en nuestra vida. Estamos en el Gran Parque de Lima, que como ustedes saben antes fue el Parque de la Exposición. ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí aparecieron los primeros velocípedos, que es como también se les llama a las bicicletas. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La bicicleta se define como un vehículo de dos ruedas de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de dos piñones y una cadena. Su origen lo encontramos en el viejo continente, Europa. Desde mediados del siglo XIX, en Alemania, Francia e Inglaterra, fueron construyéndose gradualmente diversas máquinas llamadas velocípedos y biciclos hasta llegar al prototipo definitivo de la bicicleta. Fueron varios los pioneros de este invento, entre ellos el alemán Karl von Drais, los franceses Pierre y Ernest Michaud y los británicos Kirkpatrick Macmillan y John Kemp Starley. El nuevo invento fue favorecido por la creación del neumático en la década de 1880. Este artefacto está asociado pues a los cambios, a las modernidades. Y en Europa ya a partir de 1870 se habla del desarrollo del ciclismo, ¿no? Pero con distintos modelos de bicicletas, esas bicicletas que no tienen las dos llantas como las conocemos ahora, sino que tienen tres, está con esta rueda grande y dos y hasta perfeccionarse hacia 1890. Entonces tú ya encuentras que en Europa, al menos en Francia, en Inglaterra, ya se habla del desarrollo del ciclismo a partir de 1870 y tal como lo ya conocemos en 1890, ¿no? E incluso te llama la atención porque en Estados Unidos encontré que también en 1895 empiezan a criticar el uso de las bicicletas por parte de las mujeres, o sea que ya usaban hombres y mujeres las bicicletas, pero siempre era sujeta a crítica. Desde el inicio, andar en bicicleta representó las ideas de modernidad, libertad y progreso. Por esos años, las potencias europeas, Estados Unidos y Japón, vivían la llamada Segunda Revolución Industrial. La llegada de la bicicleta en Francia está asociada mucho al igual que otros deportes, a un mundo libre, ¿no? A un mundo libre, a un mundo del progreso, del individuo, cómo se desarrolla, cómo puede participar en con una bicicleta y gozar del ambiente, pero con toda la idea de la libertad. Y eso es bien interesante porque a diferencia de lo que había sido otros tipos de entretenimiento, a diferencia de otros deportes, lo que nos damos cuenta que
la bicicleta significa un medio individual y de recorrer, ¿no? Sales, descubres, y no es lo mismo que el tenis que ya llegaba o que el fútbol, que es un deporte colectivo, ¿no? Generó mucho impacto por esta idea del progreso, del desarrollo, ¿no? Y también del uso individual y que implicaba abrirse a nuevas fronteras, tanto para hombres como para mujeres. Y lo que llama más la atención es que a las mujeres les deslumbra más. O sea, igual los hombres participan. El primer vehículo de turismo propio, que es en realidad eso, es la bicicleta, porque el carruaje era un vehículo colectivo en el que iban todas las personas, al igual que el tren y el tranvía. Pero en la bicicleta la persona, de acuerdo a su esfuerzo, podía trasladarse de un lugar a otro y eso abría mucho las expectativas de transporte, de la mente, abría bastante el tema de la libertad. Además del paseo y la distracción, la bicicleta fue utilizada para pruebas de velocidad y resistencia. El famoso Tour de Francia se celebró por primera vez en 1903. El nuevo invento no tardó en llegar al Perú. Ocurrió en 1890, durante la República Aristocrática, cuando nuestro país empezaba a recuperarse del desastre de la guerra con Chile. Tuvo que pasar la guerra con Chile para que recién la sociedad pudiera recuperarse del impacto de la crisis, para que comenzara a verse esta modernidad y comenzara a aparecer la bicicleta en las calles. La gente lo vio con mucho interés. Algunos estaban en contra porque decían que atropellaba a la gente, podía causar accidentes en los jóvenes, podía causar daños en su salud, o que malograba las aceras que estaban con filos de piedra o las piedras que estaban en los empedrados de las pistas se podían dañar también con estos vehículos. Los primeros anuncios que señalan el uso de las bicicletas es a partir de 1890 y que los primeros que las traen es la familia Miró Quesada. También se habla de los Crosby, los Jacobi, ¿no? Incluso señalan que los Crosby tenían una ferretería en la cual empiezan a aprender las bicicletas, ¿sí? Y son artefactos claros, ¿ah? No son artefactos baratos para el consumo. Entonces, los primeros que usan, al igual que en Europa, son clases altas, ¿no? Clases altas, medias, ¿sí? La bicicleta representa la modernidad en el transporte en Europa y llega aquí gracias a que muchas familias importantes de Lima, notables, enviaron a sus hijos a estudiar a Europa durante la época del guano, durante la era del guano. Entonces ahí conocieron este vehículo, se enamoraron de este vehículo y ellos fueron los que trajeron las primeras bicicletas. Unas familias Miró Quesada, Osma, Pardo, comenzaron a manejar estos vehículos aquí en Perú a partir de la década de 1890. Eran las primeras bicicletas que tenían llantas rígidas, que eran los llamados velocípedos. La llegada de las bicicletas no podemos entenderlas solas, ¿no? Tenemos que entenderlas en el caso del Perú como en Europa, en el contexto de los cambios, de lo que implica la modernización y la ruptura con lo que era el antiguo orden. Y en el caso del Perú fue muy importante porque también se enmarcan en un proyecto de generación de creación de un ciudadano moderno. La Guerra del Pacífico marca un hito muy importante en términos de lo que había sido el proyecto del Estado en construcción y que no había dado sus resultados porque se decía que no se habían creado ciudadanos fuertes, ciudadanos que puedan salir a afrontar estos procesos que implicaba la guerra. La aparición de tiendas de alquiler de bicicletas hizo, por supuesto, que la afición al ciclismo aumentase. En 1895 ya existía
en la calle Bosa, una tienda de alquiler de bicicletas. Según José Gálvez, calles como la misma Bosa o el Jirón de la Unión servían como pistas de entrenamiento y de carreras para ciclistas. Pero estos eventos tenían lugar en la noche. ¿Por qué? Para evitar la mirada de curiosos y además bajar la probabilidad de accidentes. La bicicleta se vio que era un buen negocio porque como habían 2 o 3 casas de alquiler que estaban en el Jirón de la Unión, en el Portal de Escribanos y en el Jirón Callao, lo que es ahora la antigua calle Mantas, mejor dicho. En esos lugares estaban las casas de alquiler y la gente alquilaba las bicicletas y practicaba por las noches por el Jirón de la Unión. Y para evitar de que hagan escenas vergonzosas, ellos practicaban hasta altas horas de la noche. A la medianoche se encontraban muchos ciclistas en esa calle porque todos aprendían a manejar en las sombras y luego ya al día siguiente ellos salían todos unos expertos. Tiendas que empezaban a vender bicicleta en el centro de Lima, como te digo, esta ferretería, los Crosby, donde se vendía. También surgen tiendas de alquiler de bicicleta. Entonces los alquileres podrían costar 15, 10, hasta 4 soles, porque había variedad de bicicletas. Estaban las Remington, las Cleveland, después tenía las bicicletas francesas, las Kaiser alemanas, y había más o menos como 7 lugares de vender bicicletas. Las primeras bicicletas que llegaron eran los velocípedos, eran las bicicletas que le llamaban los rompehuesos, que tenían una llanta más grande en la parte de adelante y la de atrás era mucho más pequeña. Cuando llegaron las bicicletas con neumáticos inflables, fue toda una revolución porque ahí sí la bicicleta entró con todo acá a Lima, bajó de precio y la gente comenzó a comprar sus bicicletas en cuotas y comenzaron a comprar más y más bicicletas. Para 1897, Lima ya tenía 500 bicicletas. O sea, era un montón para una ciudad que todavía era pequeña y estaba rodeada de haciendas y huertas. Las casas de alquiler de bicicletas promovían paseos a los alrededores de la ciudad. Lima tenía en 1891 poco más de 100.000 habitantes. Estos paseos en bicicleta debieron constituir todo un espectáculo para los vecinos, acostumbrados a los jinetes y al paso de carretas y coches tirados por caballos y mulas. Las casas de alquiler de bicicletas fueron las que promovieron estos eventos. Comenzaron a organizar paseos al Callao, paseos a Chosica, paseos aquí a Mirones, paseos a Lurín, paseos a Miraflores y a Barranco. Y en estos paseos se incluía también los almuerzos y los lunch. O sea, uno pagaba una cuota, le daban la bicicleta y le invitaban el almuerzo. O sea, era todo un paquete para los chicos y siempre estaba lleno de jóvenes y de familias que iban a eso. Posteriormente ya las visitas se volvieron más largas, ¿no? Se comenzaron a hacer expediciones que llegaron hasta Cañete y hasta Ica, y que fueron cubiertas por los diarios de la época como grandes hazañas, porque eran en realidad grandes hazañas para vehículos que no tenían esas condiciones de larga distancia y también porque no habían caminos adecuados para recorrer hasta esos lugares, eran arenales muchos de estos lugares, no había la carretera, no había nada de eso. Las políticas educativas de fines del siglo XIX enfatizaban la importancia de la educación física para hombres y mujeres. Entonces viene el fútbol y en los cursos de educación física se empieza a decir qué cursos son para mujeres y qué cursos son para hombres. Entonces la idea era formar un ciudadano disciplinado, un ciudadano que sea fuerte, que sea viril. Y en el caso de las mujeres también este proyecto modernizador implica que las mujeres
sean mujeres sanas, saludables, y por eso el ejercicio físico. Pero para ella eran más los ejercicios de gimnasia, de atletismo, de calistenia, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto, cuando llega el ciclismo al Perú, también está inmerso en esta idea de crear disciplina, fomentar el uso al aire libre. Es un transporte moderno y nos pone a la misma altura de las ciudades europeas. Y la tercera es la salud. Estamos en una época en la cual hay muchas epidemias en la ciudad y justamente se debía incentivar el deporte, y la bicicleta era visto también como un deporte que mejoraba la respiración y el uso de los músculos, de las piernas, del cuerpo. Cuenta Jorge Basadre que el 23 de septiembre de 1895 tuvo lugar la primera carrera para niños de velocípedos. ¿Se acuerdan que velocípedos es un término que ya hemos usado porque así se les llamaba también a las bicicletas? Bueno, esta competencia ocurrió en la cancha Meix del Callao y fue organizada por el Club Regatas Lima. El ganador fue un chiquillo de 13 años llamado Carlos Zavala Loaiza. Más de un siglo después, en el año 2019, se inauguró el primer estacionamiento de bicicletas de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Y dónde quedaba ese estacionamiento? Bueno, quedaba en un edificio llamado Carlos Zavala Loaiza, bautizado así en homenaje no solamente a este campeón ciclista, sino también a un hombre que alcanzó a ser presidente de la Corte Suprema de Perú. Como había muchas quejas de los vecinos que las bicicletas causaban accidentes o la gente lo veía que podía ser algo peligroso, comenzaron a ver el tema del reglamento. Por eso cuando se crea el Club Ciclista Lima, el primer punto que ven ellos es el tema del reglamento y qué calles deben utilizar para poder manejar las bicicletas. Y el segundo tema es el tema del velódromo. Esto es importante porque en Lima nunca se había visto, o en el Perú no se había visto, el uso de reglas de civismo europeo para vehículos modernos, porque no habían vehículos modernos. Entonces esto va a cambiar un poco la idea de lo que es el uso de las normas y reglas para conducirse, y veo que hay un sector de la población que no las sigue. Uno de los objetivos del Club Ciclista Lima fue la construcción de un velódromo, es decir, una pista de carreras para bicicletas. Y esto finalmente se concretó en 1897. El 17 de octubre de ese año se inauguró este velódromo en unos terrenos que quedaban bastante cerca de aquí, detrás del Parque de la Exposición, para ser precisa, donde hoy queda el Parque Hernán Velarde en Santa Beatriz. La moda del ciclismo, sin embargo, fue decayendo conforme avanzaba el siglo XX. Luego de varios intentos de relanzamiento, el Velódromo de Lima cerró sus puertas en 1919. El velódromo de Lima se construyó aquí en la actual urbanización de Santa Beatriz, que fue una hacienda jesuita en la época colonial. En ese lugar habían varios campos deportivos y uno de esos lugares fue asignado al Club Ciclista, que fue un club creado por varios vecinos importantes de Lima que se reunieron para practicar el deporte del ciclismo, ya que como no tenían espacios para poder hacer sus carreras de bicicleta, a veces tenían que irse hasta el hipódromo o a la cancha de Bellavista en el Callao. Entonces decidieron crear una cancha especial de 400 metros aquí en la urbanización Santa Beatriz, que hasta el día de hoy existe, que es lo que nosotros conocemos como el Parque Velarde, Hernán Velarde. Este parque tiene todavía la forma del velódromo. Posteriormente este velódromo fue usado como pista para carreras de perros, de canes, ¿no? Fue canódromo.
que hay como 4 velódromos, incluso Acho es un velódromo, Meis es otro velódromo, pero Meis empieza a cambiar porque ya deja de ser el hipódromo y se construye el hipódromo acá por Santa Beatriz. Y ese también llega a ser un velódromo, y yo creo que tienen bastante intensidad hacia 1906, 1907, porque luego empiezan a resurgir cuando D'Onofrio funda el Círculo Esportivo Italiano. Y entonces ahí nuevamente él impulsa estas carreras de ciclismo. En 1898 se construyó una ciclovía que iba del centro de Lima a Miraflores, en ruta paralela a la actual vía expresa. Se llamó el Camino de Lima a Miraflores. Se pidió una colecta entre varias familias y muchos de los que compraban bicicletas también eran dueños pues, de estas huertas, estas haciendas, y permitieron pasar ese camino para las bicicletas. Pero hubo muchas quejas de las personas porque decían de que los animales de ganado de las haciendas y los peones caminaban por ahí como si fuera un camino y destruían el apisonado de tierra que era la ciclovía. Entonces cuando los usuarios que habían pagado por el uso de esta ciclovía iban, ya encontraban ya muy destruida la pista. Y este es un momento importante porque se está viendo de que la construcción de caminos en este momento depende del sector privado para el uso privado, en un espacio que todavía no se puede llamar espacio público porque estamos hablando de que Lima todavía estaba rodeado de haciendas, huertas y muchas propiedades privadas. Creo que la bicicleta ha hecho más por emancipar a la mujer que nada en el mundo. Esto lo dijo Susan B. Anthony, una famosa feminista, en una entrevista publicada en el New York Sunday World en 1896. También dijo algo así como que se llenaba de gozo cuando veía a una mujer sobre ruedas, porque esto significaba que vivía libre, sin trabas, sin ataduras. Y eso definitivamente era cierto y también se vio reflejado en nuestro país, pero lamentablemente a escala muy pequeña, porque quienes gozaron de esa emancipación fueron principalmente las mujeres de clases acomodadas que se dedicaban a deportes, tanto al ciclismo como al tenis, por ejemplo, porque debido a ello necesitaban usar ropa como más holgada, ¿no es cierto?, más cómoda que la que usaban en coches y carruajes. Según la historiadora Fanny Muñoz, que nos acompaña en el programa de hoy, el ciclismo se convirtió en símbolo de modernidad por un lado y sobriedad por el otro. Ellas empiezan a sentir que es un universo que las cambia, se ven como individuos, pueden recorrer, se sienten libres, se sienten que descubren cosas, es un mundo de la libertad, ¿no? Pero ese mundo de la libertad, como ya te contaba antes, está muy cuestionado y muy reprimido. Las mujeres comenzaron a usar la bicicleta, pero siempre bajo la supervisión de sus padres y hermanos mayores. A veces ellas iban acompañadas de toda la familia, porque era un deporte que todavía estaba causando un poco de observaciones, ¿no? que podía causar quizás algún daño a las mujeres. Y además ellas utilizaban unas bicicletas que estaban diseñadas especialmente para ellas. Comenzaron a llegar también las primeras bicicletas para mujeres, de varias marcas, desde marcas Remington, Peugeot y marcas francesas, alemanas, inglesas, y luego llegaron las bicicletas americanas. También el ciclismo no tuvo acceso a hombres y mujeres universales, ¿no? Sino que estuvo asequible a clases medias y altas que podían comprar estos artefactos que eran caros. Y segundo, para las mujeres, también las mujeres que más acceden, o sea, sobre todo en 1895, es a las mujeres de clases medias y altas, ¿no? Pero lo interesante es que, y eso implica cambios
en las vestimentas, pero cambios en las vestimentas ya de la experiencia de la modernidad, no es porque la llega el ciclismo, ¿no? Entonces, las mujeres al comienzo empiezan a decir no, pero se resisten un poco, pero luego se dan cuenta también de los beneficios de esta otra vestimenta. Entonces tú vas a ver cómo es que con esta vestimenta del corsé, de los talles, de los trajes que son bien, llamémosle, entallados, no es muy útil para el ejercicio de las bicicletas. Desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, el ciclismo femenino fue objeto de una polémica entre la comunidad médica y ciertos sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque se decía que el ciclismo podía masculinizar a las mujeres y además podía hacerles perder la virginidad. ¿Se imaginan los niveles de desinformación a los que nos puede llevar la ignorancia? Perdes la virginidad por montar bicicleta. Para estas mujeres que pueden acceder a bicicletas hay muchos prejuicios y muchas discusiones médicas y de entre las propias educadoras, porque las que defienden también la importancia de la educación física a las mujeres son Teresa González de Fani, Lastenia Riva de Llona. Son muchas mujeres que ven que era importante el uso del ejercicio físico, pero entre ellas discuten mucho. Por ejemplo, Lastenia Rivas de Llona se opone al uso de las bicicletas, al igual que algunos médicos. Empiezan a decir, no, puede afectarle a los pulmones, hay que mirar cómo está su estado de salud. Pero en realidad la objeción era porque el tema de que se pueden romper el himen. Llegó un libro acá al Perú, que se me pasó de comprarlo, que era sobre un manual del uso de bicicletas para las mujeres, en donde dicen cómo deberían ellas manejar su cuerpo, ¿no? Cómo no deberían tenerlo tan expuesto. La concurrencia a los velódromos fue paulatinamente decreciendo. Al final de la primera década del siglo XX, la bicicleta había perdido la preferencia del aficionado limeño, que orientó su interés a un nuevo y revolucionario invento, el automóvil. El primer automóvil que vieron los limeños fue un locomóvil a vapor importado de Europa en 1903 por Ricardo Flores. Se podría considerar que la época dorada del ciclismo es desde 1892, que aparecen los primeros velocípedos, hasta 1910, en que ya un poco decae la afición por la bicicleta porque aparece el automóvil. Llegan a Lima los primeros automóviles a partir de 1903 a 1905 y la gente comienza a fijar más su atención en el automóvil y la bicicleta se queda más que todo como un deporte, como una competencia, incluso como juegos para niños. Es decir, a los niños les regalaban triciclos o bicicletas. Al igual que el atletismo y la esgrima, el ciclismo es uno de los deportes siempre presente en las Olimpiadas. Una de sus disciplinas es el ciclismo en ruta, que consiste en carreras multitudinarias o contrarrelojes que se disputan por carreteras asfaltadas y a veces también por caminos empedrados o de tierra. Un gran exponente peruano del ciclismo en ruta fue Teófilo Toda. Entre los años 50 y 70 brilló la figura del ciclista Teófilo Toda Nishimura. Él era natural de Huacho y descendiente de japoneses y se convirtió en una suerte de multicampeón ciclista del Perú. Pero hay un caso curioso respecto a él, y es que fue víctima de prejuicios por parte de las autoridades peruanas que le negaron el pasaporte para ir a representar a nuestro país en los Sudamericanos de Uruguay en 1954. ¿Y eso por qué? Porque por entonces existía todavía como mucha discriminación a los japoneses porque Japón había formado parte del eje en la Segunda Guerra Mundial. El llamado caso Toda
provocó una ola de solidaridad ciudadana en apoyo del deportista. Años después, Toda representó al Perú en la prueba individual de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. En 1951, en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, Llerena logró una medalla de bronce en modalidad pista, en persecución individual. Asimismo, en Lima 2019, Perú logró una medalla de bronce en velocidad por equipos. Sin duda, un estupendo logro fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Fue conseguida por Hugo Ruiz Calle en el ciclismo en pista, prueba Omnium. Si hablamos de paraciclismo, Israel Hilario es campeón mundial y parapanamericano en Lima 2019. En el año 2023, Williams Pérez conquistó la primera medalla de oro para el Perú en BMX Flatland, en una competencia disputada en Paraguay. El BMX, que surgió en Estados Unidos, está inspirado en el motocross. BMX tiene bastantes modalidades. Yo practico BMX, la modalidad Flatland, que significa hacer figuras sobre la bicicleta, pero en una superficie plana. Entonces, en una rueda, cambiar de posición de un lado de otro de la bicicleta. Desarrolla mucho el equilibrio y la creatividad, porque son uno de los, como se dice, que cuando uno compite, son los criterios que tienen más puntuación. Entonces es mucho de originalidad, mucho de investigación, estar repitiendo, probando, cómo llegar de un lugar a otro. Los deportistas del ciclismo tienen en Lima 2 escenarios de primer nivel: el velódromo de la Videna en San Luis y la pista de ciclismo BMX y freestyle en el complejo deportivo Costa Verde en San Miguel. Ciclismo artístico es, digamos, gimnasia artística sobre una bicicleta. Hay figuras que son de equilibrio, figuras que se necesita mucha tensión del cuerpo para tenerlas, para lograrlas. Inclusive se puede ir parando de manos sobre la bicicleta en movimiento. O sea, son cosas bien complejas y se entrenan muchos años también para lograr esa figura. Esta rama del ciclismo se practica con una bicicleta especial para realizar acrobacias. Lo más particular es que tienen un piñón fijo. Entonces, cuando uno mueve los pedales, las bielas hacia adelante, se mueve la llanta y también para atrás. Entonces, esto permite hacer figuras en una rueda como si fuera un monociclo, más o menos. Entonces, se puede hacer círculos, cambiar de dirección, ir en una rueda hacia atrás, hacia adelante. Estas bicicletas son llantas de aro 26 y también tienen un manillar de una forma particular que es contrario a los de carrera, que son hacia abajo. Estos van con un doblez hacia arriba para que uno pueda sostenerse y ahí hacer las figuras de, como decía, de gimnasia, ¿no? Parar de mano sobre el manillar, sobre el asiento también. En la década de 1960, la bicicleta era usada como medio de transporte en el centro de Lima. Así consta en una crónica periodística de Sebastián Salazar Bondi. Hay que difundir entre nosotros el uso de la bicicleta como sencillo y barato sistema de transporte, pero sobre la base de una reglamentación precisa y eficaz. La disciplina se aprende y no somos los peruanos, como algunos lo piensan, un pueblo incapaz de existir dentro de un clima de consideración mutua, de respeto y de organización.
Eso también es la democracia. Bicicletas, herramientas decomisadas. Sebastián Salazar Bondy, La Prensa, 11 de enero 1960. Sebastián Salazar Bondy, autor del famoso ensayo Lima, la horrible, de quien, por cierto, hemos hecho un programa hace poquito, y si no llegaron a verlo en su emisión regular, pueden buscarlo en el canal de YouTube de TV Perú. Publicó un artículo en La Prensa denunciando el decomiso por parte de la policía de varias bicicletas en el centro de Lima. El delito de estos numerosos ciclistas había sido provocar el congestionamiento de la avenida Bancay. Yo me pregunto, pues, ¿qué sería congestionamiento en esa época, no? Imagino que si Salazar Bondy visitara el día de hoy la avenida Bancay en el centro de Lima, se volvería a morir. Comienza a deducir que no, que muchos de los que estaban usando bicicleta, justo en este caso de la avenida Bancay, eran porque lo estaban usando como medio de transporte para llegar a su trabajo, a su centro de trabajo, una gran mayoría, y otros lo utilizaban como herramienta para hacer los deliveries de esos tiempos, ¿no? Entonces, no era una medida inteligente, si bien es cierto que también habían algunos ciclistas imprudentes, bueno, como lo hay también ahora en la actualidad, eso no se puede negar, pero habría que buscar maneras inteligentes como imponer de que se cumplan ciertas reglas, ciertas normas, ¿no? Y todos podemos vivir en tranquilidad, en normalidad, ¿no? Él valora como la bicicleta como una herramienta de transporte importantísimo y como medio de transporte muy ligero, eficaz, ¿no? y que nos permite manejarnos de una manera muy sana. Que dice que en Europa una gran cantidad de países utilizan la bicicleta como medio de transporte, inclusive mencionan que hasta los sacerdotes van a sus parroquias o sus iglesias en bicicleta, se trasladan en bicicleta sin mayor problema, ¿no? Desde su aparición, la bicicleta cautivó a grandes personajes de la literatura universal. Si hablamos de bicicletas y escritores, no podemos dejar de mencionar a León Tolstoy, autor de Guerra y Paz, uno de los más grandes literatos de Rusia y del mundo. Él aprendió a manejar bicicleta en 1895, cuando tenía 67 años. Imagínense, ¿no? ¿Qué nos enseña Tolstoy? Que nunca es tarde para absolutamente nada. Para él, montar bicicleta era sinónimo de sencillez y libertad. Ernest Hemingway, el autor de El viejo y el mar, también era un apasionado de la bicicleta. Incluso en tiempos de guerra, recorría las calles de Italia durante la Primera Guerra Mundial, vendiéndoles cigarrillos y chocolates a los soldados italianos. Por otra parte, Simone de Beauvoir, escritora y feminista francesa, también famosísima, disfrutaba muchísimo de los paseos en bicicleta. En su biografía, La plenitud de la vida, narra lo feliz que era cuando recorría los caminos en bicicleta. También cuenta que una vez en Niza tuvo un accidente, se cayó de la bicicleta y perdió un diente. En ese paseo la acompañaba el también famosísimo padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, que era su pareja. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre serían lo que hoy se conoce como una power couple, una pareja poderosa. Hablando del séptimo arte, un largometraje clásico es Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, estrenado en 1948. Esa película neorrealista es un retrato de la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XXI, Lima está todavía lejos de ser una ciudad amigable para el ciclismo, sobre todo para los ciclistas que usan sus vehículos para transportarse y trabajar, los ciclistas urbanos. En Lima y Callao existen más de 250 kilómetros en 50 ciclovías habilitadas a lo largo de 14 distritos, pero muy pocas de ellas
fueron construidas de manera articulada. Bueno, las ciclovías no están conectadas entre sí y a veces uno va tranquilo por una ruta y luego se acabó y ya tienes que arreglártela solo, ¿no? También los conductores no son tan respetuosos con el ciclista. Hay lugares donde no sé, uno tiene que cuidar mucho por su vida, no es seguro. En algunos distritos sí, en otros no. Es lo que he podido ver. He circulado por distintas ciclovías. Hay algunas ciclovías en las cuales, sinceramente, es más tranquilo, mejor circular por la pista donde están los carros, porque el estado en el que se encuentran son pésimos, ¿no? Hay ciclovías en las cuales son creadas con fines recreativos porque son 2 cuadras y terminó la ciclovía. O terminas en una ciclovía que termina en un poste. No hay salida. Y bueno, y la mayoría de ciclovías, los volardos, que son esos parantes reflectivos, fueron retirados, digamos, retirados es un decir, fueron destruidos, sacados a la mala, ¿no? Como se dice. Entonces, en lo cual no te permite mayores auxilios o beneficios para el ciclista, ¿no? En los últimos años, en Lima, ha aumentado considerablemente el número de ciclistas. Personas de toda edad usan la bicicleta por distracción, para cuidar la salud, como instrumento de trabajo y transporte o para dirigirse a distintos lugares. Estos ciclistas deben enfrentar a diario un tráfico caótico y agresivo, además de la falta de espacios diseñados exclusivamente para el ciclismo urbano. Bueno, la bicicleta tiene varios usos, ¿no? Muchos la usan como elemento recreativo, otros para hacer deporte, ¿no? El ciclismo en sí. En el caso mío, tiene estas y otras variedades, ¿no? Porque para mí es un medio de transporte, para mí también es una herramienta de trabajo en el cual yo realizo mis envíos. Yo tengo una librería virtual y hago las entregas en mi bicicleta. Si bien yo hago ciclismo urbano, conocer las diferentes zonas de la ciudad, que antes a pie no lo conocía, en carro tampoco, he podido interiorizar y ver cómo es el ambiente de cada barrio, de cada jirón, de cada avenida. Entonces, inmiscuirme en ese aspecto, ¿no? Entonces, tengo en algunas calles, tengo la ventaja de que hay ciclovía, pero en la gran mayoría de calles no. Entonces yo circulo por esas calles en medio de los ruidos, de las motos, de los carros, ómnibus, ¿no? La pandemia incentivó un mayor uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en todo el mundo. Así, se convirtió en un medio de transporte eficaz para evitar contagios e impedir la propagación del COVID-19. Ahora, con tiempos de la pandemia, ver que era el elemento eficaz en el cual uno no se contagiaba, lo utilizaba como medio de transporte, llevaba una vida sana, tenía todos los requisitos para hacer una vida en tranquilidad y normalidad, ¿no? Y en el Perú, yo diría que en el Perú todo también lo que tiene que ver con cambio generacional y sobre todo la pandemia, el impacto de la pandemia en ese sentido ha tenido, diríamos, con todo lo negativo y triste de ser uno de los países con más alta tasa de mortalidad, 300.000 muertos. Creo que otro efecto positivo ha sido la conciencia del uso de lo que es las bicicletas, ¿no? Incluso hay más vías para los ciclistas porque no encuentras esas vías como en otros países, ¿no? Acá es por distrito, que también nos llama la atención la segmentación, el clasismo del país, ¿no? Que no está en todos los distritos de Lima, pero creo que ese ha sido el rebote del uso de la bicicleta por parte de hombres, mujeres, y es generacional, ¿no?
O sea, no ves a tantas mujeres o hombres de base 6, aunque yo diría que también falta una cultura del respeto, ¿no? De las reglas, o sea, se infringen igual los ciclistas, o sea, los atropellan a ellos, pero también creo que la otra cara de la moneda es que a veces van contra todo el sentido de las calles, ¿no? Entonces, como que, bueno, ese es nuestro país, ¿no? En el año 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución sobre la integración del uso generalizado de la bicicleta en los sistemas de transporte público. Al mismo tiempo, puso de relieve que la bicicleta es un instrumento de transporte sostenible y repercute beneficiosamente en el clima. Sin duda, las bondades del ciclismo en materia de salud física y mental, divertimento y con fines prácticos y deportivos, convierte a la bicicleta en una maravilla de la creación humana, un medio de transporte sostenible, incluyente, económico y sano. La bicicleta siempre va a ser el vehículo del presente y del futuro, porque es un vehículo que permite darle salud a la población y sobre todo es ecológico, es medioambiental y soluciona mucho, es económico. El problema es que para implementar el uso de la bicicleta se necesita todo un conjunto de reglas y toda una infraestructura que todavía se está desarrollando en el Perú. Gracias a lo que hubo en los últimos años con el boom de la bicicleta por la pandemia es que se pudo lograr que la gente nuevamente viera este vehículo y se habituara a él, porque la bicicleta había perdido bastante uso por la población. Pero es un vehículo que no tiene pierde, como se podría decir, ¿no? Siempre va a ser un vehículo que nos va a poder llevar a donde nosotros queramos ir. Hemos visto a lo largo del programa cómo el uso de la bicicleta reduce la polución, las emisiones de gas y la congestión vehicular, además de ofrecer enormes beneficios físicos para los seres humanos, ¿no? Y no hablo solamente de la salud del cuerpo, sino también de la salud emocional y mental. En el Perú todavía nos queda un larguísimo trecho que recorrer para incorporar el uso de la bicicleta a nuestra vida cotidiana en la ciudad, sobre todo, ¿no es cierto? Hay que construir infraestructura, generar ciclovías integradas en la ciudad con los puntos de transporte público y también hacen falta campañas para enseñar a usar las ciclovías. Evidentemente, ser más empáticos en la ciudad es fundamental para todos quienes convivimos en ella, ¿no es cierto? Peatones, automovilistas, motociclistas y, por supuesto, también ciclistas. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos en la próxima.